En Arroyo Seco, un pueblo perdido en la sierra, una abuela solitaria pagó 7 billetes arrugados por una cabaña húmeda y olvidada, mientras los poderosos se reían. Lo que encontró dentro pondría a prueba su corazón, saldaría viejas deudas y tiraría de hilos ocultos de misericordia y memoria. Elena Rojas apoyó la palma de la mano en la puerta hinchada de la cabaña. La madera estaba fría y gomosa por los años de lluvia. El otoño había descendido sobre Arroyo Seco, trayendo consigo un frío que se colaba por su chaqueta gastada y se le instalaba en los huesos. El aire olía a hojas mojadas, a excrementos de ratón y al mordisco metálico del óxido. En algún lugar a lo lejos, un cuervo graznaba desde los pinos, su llamada resonando entre los árboles como una risa burlona. Había conseguido la escritura en una subasta de bienes excedentes del municipio, una venta que a nadie le importaba, deslizando sobre el mostrador un billete de 5, 2 de 1 y un susurro de esperanza. 7 pesos por un hogar, 7 pesos por una oportunidad, 7 pesos por un nuevo comienzo. El funcionario apenas había levantado la vista de sus papeles, sellando la transacción con una indiferencia que hacía juego con los cielos grises. Germán Montenegro, cuyo logo familiar brillaba en la mitad de las camionetas del pueblo, se había reído entre dientes detrás de ella, su aliento cálido contra su nuca. 7 pesos compran 7 problemas, querida. Su colonia, cítricos y dinero, había sobrevivido al eco de sus palabras, flotando en el aire como un invitado inoportuno. Los dedos de Elena temblaron ligeramente al empujar la puerta. Las bisagras protestaron con un gemido oxidado, como si la propia cabaña se resistiera a dar la bienvenida a sus nuevos dueños. Dentro, la sala de estar suspiraba a moho. Una lámpara de aceite rota yacía cerca de un hogar revestido de ceniza. Un colchón manchado se desplomaba en un rincón. La lluvia repiqueteaba un código Morse a través de un agujero en el techo de chapa, creando pequeños charcos en el suelo de madera deformada. El aliento de Elena echaba vaho en el frío, suspendido en el aire antes de disiparse en la nada. Su nieta Lucía, de 8 años y ojos muy abiertos, se aferraba al codo de Elena con unos dedos que se clavaban en la tela de su manga. El rostro de la niña era una mezcla de emoción y aprensión, sus mejillas sonrojadas por el frío y la expectación. Detrás de ellas, Sofía, la hija adulta de Elena, esperaba en el porche, sosteniendo una caja de mantas, con expresión reservada y los labios apretados en una delgada línea. «Es nuestra», dijo Elena en voz baja, saboreando el óxido y el alivio en su lengua. Las palabras se sentían extrañas, casi prohibidas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había poseído algo más sustancial que la ropa que llevaba puesta y los recuerdos en su corazón? ¿Cuánto tiempo desde que había tenido un lugar al que llamar hogar? La cabaña estaba lejos de ser perfecta. El techo goteaba, el suelo crujía y las paredes eran tan delgadas que el viento parecía atravesarlas. Pero era suya. Un santuario, un comienzo, una promesa. Entonces, las sombras se movieron. Un hombre demacrado, de ojos grises como el río, se levantó del colchón, con las manos en alto y la voz rasposa. «No se asusten». El mundo se tambaleó bajo los pies de Elena. Su visión se redujo a un punto. El olor a tabaco rancio, el brillo de la manga de su chaqueta, el hueco de sus mejillas, el temblor en sus manos, y cayó de espaldas sobre las tablas del suelo mientras el frío se apresuraba a recibirla. Lucía gritó, el sonido perforando el aire como una sirena. Sofía dejó caer la caja de mantas, corriendo al lado de su madre, su rostro una máscara de miedo y confusión. Cuando Elena abrió los ojos, el extraño estaba arrodillado a distancia, con las palmas abiertas, temblando. Su rostro estaba curtido, con líneas profundamente grabadas alrededor de sus ojos y su boca, y la ropa le quedaba holgada. «No quería asustarlas», dijo, su voz crujiendo como las hojas secas bajo los pies. «Solo he estado quedándome aquí».
No sabía que vendría nadie. Afuera, la camioneta de Montenegro esperaba al final del camino lleno de baches, como si aguardara el remate del chiste, el bajo murmullo del motor, un recordatorio de sus palabras anteriores. 7 problemas, en efecto. Sofía llamó a Elena, su voz tensa de preocupación mientras ayudaba a su madre a sentarse. Lucía se había retirado al umbral, su pequeño cuerpo presionado contra el marco como si intentara desaparecer en la madera. El hombre dijo que no pretendía hacer daño. Sus ojos se movían entre las tres, posándose finalmente en Lucía, como si reconociera en ella a la jueza de carácter más honesta. «Puedo irme», añadió, aunque las palabras tenían una nota de desesperación. ¿A dónde iría? La pregunta quedó suspendida en el aire, tácita pero palpable. Nadie habló durante un largo y pesado instante, y el silencio dolió como una bofetada. El corazón de Elena martilleaba en su pecho, su mente corriendo con posibilidades y miedos. No era así como se suponía que debía comenzar. Este no era el nuevo comienzo que había imaginado. Este no era el hogar que le había prometido a su hija y a su nieta. Y sin embargo, mientras miraba al extraño, mirándolo de verdad, no vio una amenaza, sino un reflejo. El mismo cansancio que ella llevaba en sus hombros. La misma hambre de seguridad que la impulsó a pujar por una cabaña ruinosa en medio de la nada. El mismo miedo a lo que el mañana podría traer. El cuervo volvió a graznar desde los pinos, más cerca ahora, su grito un recordatorio de la indiferencia del mundo ante su pequeño drama. La lluvia seguía goteando por el agujero del techo, marcando el tiempo con cada gota. Y Elena Rojas, que nunca había poseído más de lo que podía cargar, que había trabajado turnos dobles en la cafetería y el asilo para mantener a su familia alimentada, que había perdido más de lo que jamás había encontrado, tomó una decisión que alteraría el curso de todas sus vidas. «Puedes quedarte esta noche», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Mañana veremos qué hacemos». El alivio que inundó el rostro del extraño fue casi tangible, una ola que pareció borrar parte del cansancio de sus facciones. El agarre de Sofía en el brazo de Elena se tensó. Una pregunta silenciosa, una protesta sin palabras. Pero Elena había tomado una decisión. A veces, la amabilidad era la única moneda que valía la pena intercambiar. Mientras se acomodaban para pasar la noche, con los crujidos y gemidos de la cabaña convirtiéndose en una extraña canción de cuna, Elena no pudo evitar preguntarse si había cometido un terrible error o si había dado el primer paso hacia algo inesperado y maravilloso. Solo el tiempo lo diría. Por ahora, tenían un techo, aunque con goteras, y un hogar, aunque frío. Era un comienzo. Sobre el hogar, la chimenea tosió hollín, y una delgada esperanza se elevó con él, buscando las estrellas que brillaban, invisibles, sobre las nubes. Elena venía de un pueblo maderero, donde los niños aprendían a contar, separando monedas para la lavandería. Su madre metía estampitas con oraciones en las fiambreras. Su padre salía temprano y volvía a casa con olor a hollín, un hombre vivo hecho de estaciones duras. El ritmo de sus vidas había sido dictado por la sirena del aserradero. Mañana, mediodía y noche, una existencia de relojería medida en turnos y sueldos que nunca llegaban a fin de mes. Elena se casó joven, se quedó sola aún más joven y remendó su vida con propinas de la cafetería, turnos de noche en el asilo y el zumbido de una lavadora de segunda mano. El constante traqueteo de los platos, los suaves quejidos de los ancianos, el persistente traqueteo de la lavadora. Esos eran los sonidos de la supervivencia, el ruido de una mujer decidida a seguir adelante, incluso cuando el camino desaparecía bajo sus pies. La pérdida se movió a través de sus años como la niebla de invierno. El silencio tosido de un padre que se extendió hasta la eternidad. El pequeño funeral de una madre, donde los vecinos que recordaban la generosidad de Leonor Rojas, incluso en tiempos de escasez, cantaron las alabanzas.
una casa perdida por pagos atrasados, cuando el aserradero cerró y se llevó la mitad de los trabajos del pueblo. Cada partida dejó su marca, una tensión alrededor de sus ojos, una rigidez en sus hombros, una cautela que nunca retrocedió del todo. Guardaba en su mesita de noche una bola de nieve agrietada, un recuerdo de un paseo por la costa de un verano en que creía que los océanos hacían promesas. Dentro, un faro en miniatura montaba guardia sobre una pequeña playa, esperando eternamente una tormenta que nunca llegó. El cristal estaba ahora resquebrajado, la brillantina perezosa, pero cuando la agitaba, algo dentro todavía intentaba caer como nieve. A veces, a altas horas de la noche, la sostenía a la luz de la luna y recordaba el sabor salado y dulce del algodón de azúcar y la sensación de la arena entre los dedos de los pies, un recuerdo tan lejano que podría haber pertenecido a otra persona. La cabaña se sentía como esa bola de nieve, fracturada, fría, tercamente mágica. Mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas sucias, proyectando largas sombras sobre las tablas deformadas del suelo, Elena observaba a su hija y a su nieta moverse por el pequeño espacio, creando un sentido de hogar a partir de la desolación. Sofía colocó mantas junto al hogar y rastrilló las cenizas con una vieja paleta de jardín que había encontrado en el porche, sus movimientos eficientes y decididos. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta práctica, su rostro un espejo del de Elena a esa edad, decidida, un poco cautelosa, pero con una suavidad alrededor de los ojos que hablaba de una esperanza aún no extinguida. El aire sabía a humo y a la dulce podredumbre de las manzanas caídas del huerto descuidado detrás de la cabaña, una extraña combinación de decadencia y posibilidad. Lucía caminaba de puntillas a lo largo de la pared, contando las cabezas de los clavos en voz alta, su aliento formando pequeñas lunas. 1, 2, 3. Su voz un contrapunto cantarín al gemido de la casa al asentarse. Sus pequeños dedos trazaban el papel pintado que se despegaba, descubriendo patrones en las flores desvaídas que una vez habían alegrado la habitación. «Abuela», preguntó, deteniéndose en un clavo particularmente oxidado, «¿olerá a canela si horneamos algo?» La pregunta, tan inocente y llena de expectación, hizo que el corazón de Elena se encogiera con una mezcla de amor y miedo. Elena besó el cabello de la niña y dijo que sí, de la manera en que las madres dicen que sí, para mantener encendida una llama piloto. Sí, para significar algún día. Sí, para significar lo intentaré. Sí, para significar que reconstruiría el mundo para ti si pudiera. Lucía sonrió, satisfecha con la promesa, y continuó su conteo, sin ser consciente del peso que llevaba su abuela. El extraño, Tomás Ríos, había dicho que se llamaba, estaba sentado junto a la ventana, su silueta recortada por la luz de la mañana. Su voz temblaba como una hoja atrapada en un desagüe, mientras explicaba su presencia. He estado durmiendo aquí de vez en cuando desde la última nevada, después de que el refugio cerrara sus camas de invierno. Sus dedos, largos y gastados por el trabajo, jugueteaban con un hilo suelto en la manga de su chaqueta. No hay muchos lugares que acojan a un hombre con los bolsillos vacíos. Conocía los humores del arroyo, les dijo, y la tendencia de la puerta trasera a atascarse cuando subía la humedad. Sabía qué tablas del suelo crujían y qué ventana dejaba entrar más luz por la tarde. Conocía la cabaña de maneras que hicieron que Elena se preguntara si alguna vez había estado realmente vacía, si los había estado esperando a todos desde el principio. «Puedo irme», añadió, mirando a Lucía como si fuera el único jurado que importara. Había dignidad en su ofrecimiento, un reconocimiento de que él era el intruso en su recién descubierto santuario. Elena vio el hambre entrelazada con la vergüenza en la postura de sus hombros y algo más, vigilancia, como un hombre que había aprendido a anticipar los golpes antes de que cayeran.
Afuera, un camión maderero pasó rugiendo, haciendo vibrar el cristal de la ventana y enviando una lluvia de polvo desde el techo. El sonido era un recordatorio del mundo más allá de su puerta, un mundo que no detendría su marcha implacable, solo porque 3 generaciones de mujeres rojas y un hombre sin hogar intentaban encontrar su equilibrio en una cabaña ruinosa. «Puedes quedarte», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Ya lo resolveremos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, un puente que ninguno esperaba construir. Tomás asintió, un rápido movimiento de su barbilla, sus ojos de repente brillantes con algo que podrían haber sido lágrimas o simplemente el reflejo de la luz de la mañana. Sofía le lanzó a su madre una mirada, parte preocupación, parte advertencia, pero no protestó. Había visto el juicio de su madre demostrar ser correcto demasiadas veces como para cuestionarlo ahora, incluso cuando parecía desafiar la lógica. En cambio, se volvió hacia el hogar, atacando la mugre acumulada con renovado vigor. Lucía, habiendo terminado su cuenta de cabezas de clavo, se acercó a Tomás y lo miró con la descarada fijeza de la infancia. «¿Sabes algún cuento?», preguntó, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo cerca de sus pies. «¿Sobre la cabaña o el bosque o cualquier cosa?». Una sonrisa agrietó el rostro curtido de Tomás, transformándolo de algo atormentado a algo casi apuesto. «Puede que conozca un par de historias», admitió, su voz calentándose con el recuerdo. «Mi padre solía decir que estos bosques estaban llenos de secretos, si sabías cómo escuchar». Mientras Tomás comenzaba una historia sobre una familia de zorros que vivía debajo del porche, su voz ganando fuerza con cada palabra, Elena observaba la improbable escena ante ella. Un hombre sin hogar entreteniendo a su nieta, mientras su hija preparaba su hogar improvisado. No era el comienzo que había imaginado cuando había hecho su oferta en la subasta del municipio, pero había una justeza en ello que no podía explicar. Sobre el hogar, la chimenea tosió hollín, y una delgada esperanza se elevó con él. Elena se encontró sonriendo, una pequeña expresión privada que se sentía extraña en su rostro. Quizás esta cabaña rota con su techo con goteras y sus ventanas con corrientes de aire no era solo un refugio de los elementos. Quizás era un comienzo, un lugar donde el pasado y el presente podían encontrarse y forjar algo nuevo de las cenizas de lo que se había perdido. Afuera, el viento arreció, enviando un coro de susurros a través de los pinos. Dentro, las primeras y tentativas semillas de conexión echaron raíces, frágiles pero persistentes, como flores silvestres que se abren paso a través del cemento agrietado. La mañana llegó con el filo de un cuchillo. La escarcha dibujaba patrones en el único cristal como encaje, delicados cristales atrapando la primera luz pálida del alba. Elena estaba de pie junto a la ventana, acunando una taza desconchada entre las palmas, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. El olor a franela húmeda y café instantáneo se disipaba a medida que la estufa se calentaba, ahuyentando lo peor del frío de la noche. Afuera, Arroyo Seco se estaba despertando. El humo de leña se enroscaba desde chimeneas distantes, mezclándose con la niebla que flotaba baja sobre el arroyo. Un carbonero llamó desde el pino, brillante e insistente, como si recordara al mundo su presencia. Elena observó cómo su aliento empañaba el cristal, creando un velo temporal entre ella y la mañana. Detrás de ella, Lucía dormía acurrucada en un nido de mantas, su pequeño rostro pacífico en reposo, una mano metida debajo de su mejilla. Sofía estaba sentada en la mesa improvisada, una caja volcada, escribiendo una lista de los suministros que necesitaban: clavos, masilla, trampas para ratones, jabón. Tomás se había ido antes del amanecer, murmurando algo sobre revisar los niveles del arroyo, sus pasos desvaneciéndose en la quietud de la madrugada. Elena barría los excrementos de ratón en un recogedor, sus muñecas doliendo con el dolor familiar de la edad y el trabajo duro.
La cabaña, a la luz del día, revelaba sus heridas más claramente. Manchas de agua floreciendo en el techo, tablas del suelo deformadas por temporadas de abandono, papel pintado despegándose en tiras que parecían vendas amarillentas. Y sin embargo, había una solidez en el lugar, una terquedad que resonaba con la propia naturaleza de Elena. Un golpe seco partió el silencio, agudo y oficial. Lucía se revolvió, parpadeando adormilada mientras Sofía se movía hacia la puerta, su postura tensándose en anticipación. Elena dejó su recogedor y se enderezó la chaqueta de punto, alisando arrugas imaginarias en un gesto tan antiguo como la propia ansiedad. Diana Pineda, la inspectora municipal, estaba de pie con un casco y los labios pintados de un color rojo cereza, con un portapapeles aferrado como un escudo contra su pecho. Su perfume, atalcado y severo, se mezclaba mal con el agrio olor a moho que aún impregnaba la cabaña. Detrás de ella, Germán Montenegro esperaba en su camioneta, el motor gruñendo como un animal impaciente, las gafas de sol tragándose sus ojos a pesar del día nublado. «Señora Rojas», dijo Diana, su voz cortante y profesional, «estoy aquí para una inspección de la propiedad». Su mirada recorrió el interior, observando el colchón manchado, la mesa improvisada, el hornillo de un solo fuego que les había proporcionado el café de la mañana. Cada mirada parecía añadir otra nota a su portapapeles, otra marca en su contra. «Apenas nos estamos instalando», comenzó Elena, pero Diana levantó una mano bien cuidada, deteniendo la explicación a mitad de frase. «Infracción de habitabilidad», anunció, sacando un aviso naranja de su portapapeles y pegándolo en la puerta con una eficiencia enérgica que sugería que lo había hecho muchas veces antes. Chimenea insegura, vigas podridas, saneamiento insuficiente. El papel les devolvía la mirada, de un neón brillante contra la madera desgastada. «Se enfrenta a multas y a un posible desalojo, señora. Rojas». Las palabras cayeron pesadas, como piedras arrojadas a aguas tranquilas. El rostro de Sofía se tensó, un músculo saltando a lo largo de su mandíbula. Lucía se apretó contra el costado de Elena, el resplandor fluorescente del papel reflejado en sus iris, volviéndolos momentáneamente extraños. Elena sintió un moretón floreciendo donde había habido esperanza, el dolor sordo de un sueño aplazado una vez más. Diana continuó, su voz adoptando la cadencia ensayada de un discurso pronunciado demasiadas veces. Según las regulaciones municipales, esta estructura no es apta para la habitación humana sin reparaciones y mejoras significativas. Necesitará permisos, inspecciones, contratistas certificados, todo lo cual cuesta dinero, terminó Elena en voz baja. La matemática práctica era cruel. Las multas significaban turnos que no tenía. Los permisos significaban papeleo que no podía navegar, y el riesgo significaba que un trabajador social podría hacer preguntas sobre sus condiciones de vida. La respuesta incorrecta más pequeña podría arrancar a Lucía de sus brazos, enviándola al sistema del que Elena había luchado tanto por mantenerla alejada. La expresión de Diana se suavizó ligeramente, una grieta en su fachada profesional. «Entiendo que esto es difícil, señora Rojas, pero las regulaciones existen por una razón. Este lugar no es seguro, especialmente para una niña». Su mirada se detuvo en Lucía, la preocupación reemplazando momentáneamente la indiferencia burocrática. Desde su camioneta, Montenegro observaba la escena, su sonrisa de superioridad visible incluso a distancia, un lobo que había leído el final y le había gustado. Esto no se trataba solo de regulaciones, se trataba de tierra y poder, y de la forma en que algunos hombres no soportaban ver a otros reclamar ni siquiera la porción más pequeña de lo que consideraban suyo. La habitación se sentía más pequeña, el aire más delgado. Tomás rondaba en el umbral como una sombra sin hogar, habiendo regresado justo a tiempo para presenciar su humillación.
Su presencia añadía otra capa de complicación. Un hombre sin conexión oficial con su familia, viviendo en una cabaña que acababa de ser declarada inhabitable. Tiene 72 horas para solucionar estas infracciones o enfrentarse a la evacuación, concluyó Diana, metiendo su portapapeles bajo el brazo con una finalidad que no admitía discusión. Volveré para comprobar su progreso. Con un asentimiento que podría haber sido comprensivo, pero que pareció despectivo, se dio la vuelta y caminó de regreso a su vehículo municipal, sus botas dejando pequeños hoyos en el barro, endurecido por la escarcha. Cuando se fueron, el camino brillaba con el crujido de la escarcha, y la cabaña exhaló su húmeda tristeza. El aviso naranja parecía pulsar con una energía malévola, el latido de una derrota burocrática. Elena se sentó en la piedra del hogar y cerró los ojos, de repente agotada por el peso de otra batalla más por librar. Su mente orbitaba viejos votos. Mantén a tu niña a salvo, mantente firme, no dejes que los hombres duros te recuerden lo que vales. Estos habían sido sus mantras a través de los años de escasez, a través de los turnos dobles y los avisos de corte, y las noches en que la cena era lo que se pudiera estirar más. Le había enseñado a Sofía a mantenerse erguida, a enfrentar la mirada del mundo sin pestañear, a creer que la dignidad no podía ser arrebatada, solo entregada. Ahora, esas lecciones se sentían huecas frente a los sellos oficiales y las regulaciones municipales. Una corriente de aire le acarició los tobillos, insistente y fría. Las deficiencias de la cabaña, tan fáciles de pasar por alto en el primer arrebato de propiedad, ahora parecían insuperables. Una montaña de reparaciones que no podían permitirse. Una lista de requisitos que no podían cumplir. Entonces Lucía, que había estado trazando el contorno de su bota a lo largo del zócalo en silenciosa contemplación, susurró: «Abuela, escucha». Su voz tenía la emoción contenida del descubrimiento, el tipo de asombro que solo los niños todavía se permiten sentir. Debajo del crepitar de la estufa, un débil golpe hueco resonaba cuando su talón golpeaba un punto determinado, un sonido diferente al golpe sordo de la madera circundante. Tomás levantó la vista bruscamente, el color abandonando su rostro como si hubiera visto un fantasma. Cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas, arrodillándose junto a Lucía con una urgencia repentina que hizo que Sofía se acercara protectoramente. Sus dedos recorrieron el zócalo, buscando algo que los demás no podían ver. Murmuró, no para ellos, sino para la habitación misma, como si se dirigiera a un recuerdo. Dijo que lo guardara bajo el corazón de la casa. Su voz era distante, atrapada entre el pasado y el presente. Elena se dio cuenta de repente de que se refería al hogar, no al corazón, pero la palabra resonó como una pequeña campana, llena de significado. Algo invisible estaba lo suficientemente cerca como para respirar sobre ello. Un secreto que la cabaña había estado guardando todo el tiempo, esperando el momento adecuado para revelarse. Los ojos de Tomás se encontraron con los de Elena, una pregunta silenciosa pasando entre ellos. Ella asintió, concediendo permiso para lo que viniera después. Mientras él comenzaba a sondear las tablas del suelo cerca del hogar, con Lucía observando con fascinación y los ojos muy abiertos, Elena sintió un cambio en el aire. Los primeros movimientos de algo que podría, si tenían mucha suerte, parecerse a la esperanza. El aviso naranja todavía brillaba desde la puerta, una promesa de dificultades por venir. Pero por primera vez desde la llegada de Diana, Elena sintió una chispa de desafío encenderse en su pecho. Esta cabaña, esta apuesta de 7 pesos, no era solo una estructura de madera y clavos. Era una promesa que le había hecho a su familia, una línea trazada en el polvo de demasiadas derrotas. Y Elena Rojas nunca había sido de las que se rinden sin luchar. Levantaron la tercera tabla con la paleta de jardín y un cuchillo de mantequilla.
la madera crujiendo como un anciano que se levanta demasiado rápido. El suelo cedió a regañadientes, astillándose en los bordes, con décadas de suciedad acumulada en la veta. Un soplo de aire frío salió de la cavidad oscura de debajo, trayendo el olor a papel húmedo y hierro. Lucía se inclinó, con el aliento tembloroso de anticipación, su pequeño rostro iluminado por el haz de luz matutina que atravesaba la penumbra de la cabaña. «Cuidado con los dedos», advirtió Sofía, rondando protectoramente mientras Elena metía la mano en la oscuridad. Su mano desapareció hasta la muñeca, palpando a ciegas hasta que sus dedos rozaron algo sólido, metal, frío y ligeramente áspero por el óxido. Sacó una caja de hojalata moteada de corrosión naranja y roeduras de ratón, con las esquinas abolladas como si hubiera sido manipulada bruscamente antes de ser escondida. La tapa chirrió en protesta mientras Elena la abría, el sonido agudo en el silencio expectante. Dentro había un documento doblado atado con una cinta azul descolorida, una bolsa de tela con el cordón bien apretado y una fotografía amarillenta por los bordes, con rostros que miraban desde un momento congelado en el tiempo. Tomás retrocedió hacia la luz, su cuerpo temblando como si una corriente eléctrica recorriera su piel. Sus ojos se fijaron en la fotografía con una intensidad que transformó sus rasgos de los de un extraño a los de un hombre que se enfrenta a su pasado. «Mi padre, Elías», susurró, tocando la imagen con un dedo reverente. Un joven estaba de pie frente a la cabaña hacía media vida, mucho más joven de lo que Tomás era ahora, pero con la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos hundidos. Su brazo rodeaba despreocupadamente los hombros de una mujer cuyo rostro hizo que el corazón de Elena se sobresaltara. Su madre, Leonor Rojas, ambos riendo como si el invierno fuera un rumor. Detrás de ellos, la cabaña se erguía orgullosa, con el techo recto y las ventanas brillando a la luz del verano. «Esa es mi madre», dijo Elena, con la voz entrecortada. Hacía años que no veía el rostro de Leonor. Casi había olvidado la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando sonreía, la ligera inclinación de su cabeza cuando era verdaderamente feliz. «Pero no entiendo. ¿Cómo conocía a tu padre?» Tomás negó con la cabeza, tan desconcertado como ella. «Papá nunca mencionó conocer a nadie llamado Rojas, pero ese es él, tan seguro como que estoy aquí de pie». Con dedos que temblaban ligeramente, Elena desató la cinta del documento, con cuidado de no rasgar el papel quebradizo. Se desplegó con un suave crujido, revelando una página mecanografiada con manchas de la edad, pero aún legible. El documento estaba certificado ante notario, fechado en 1989. Una escritura de cesión de derechos, de Elías Ríos a Leonor Rojas por 12 acres, incluyendo la vivienda en el recodo del arroyo, y el derecho a la restitución por la madera en depósito en garantía pendiente de liquidación. «Mi madre era dueña de esta tierra», suspiró Elena, las palabras sabiendo extrañas en su lengua. «Legalmente, con documentación», trazó las firmas en la parte inferior. Elías Ríos con una letra audaz y tajante, y la caligrafía más cuidadosa de su madre. Entre ellas, el sello del notario, oficial e innegable. Una carta se enroscaba debajo, escrita a mano con una paciente letra cursiva, que fluía por la página como un río encontrando su camino a casa. «Si los malos tiempos alguna vez te acorralan, Leonor, deja que este papel los acorrale a ellos. Alimentaste a un hombre hambriento cuando solo tenía su nombre. No lo olvidaré». Las palabras eran simples, pero el sentimiento detrás de ellas resonaba con un poder silencioso que llenaba la cabaña como música. La bolsa contenía una pequeña llave de latón, deslustrada pero intacta, y una página de un libro de contabilidad que enumeraba los pagos adeudados por la maderera Montenegro, participaciones impagadas de un programa de compensación comunitaria después de una tala ilegal a lo largo del arroyo. Las columnas de cifras, meticulosamente registradas, contaban una historia de robo sistemático, de promesas rotas,
de una comunidad estafada por los que estaban en el poder. Se suponía que debían pagar una restitución, dijo Tomás, su voz ganando fuerza a medida que las piezas del rompecabezas encajaban. Después de que talaron más allá del límite acordado, se suponía que debían compartir las ganancias con todos los propietarios a lo largo del arroyo. Su dedo trazó la columna de ceros donde deberían haberse registrado los pagos. Pero nunca lo hicieron. Los ojos de Lucía brillaban como si se hubiera encendido una vela bajo sus costillas, proyectando en su rostro un brillo de asombro y posibilidad. ¿Es por eso que el señor Montenegro sonreía con superioridad?, preguntó, su percepción más aguda de lo que sus años podrían sugerir. ¿Porque sabía de esto y pensó que nunca lo encontraríamos? Sofía se tapó la boca con una mano, con los ojos muy abiertos, mientras las implicaciones se asentaban sobre ella. «Mamá, ¿sabes lo que esto significa?». Su voz era un susurro, casi reverencial. «Esta tierra es legalmente tuya. Lo ha sido durante décadas. Esa venta de bienes excedentes fue...». Se interrumpió, incapaz de encontrar palabras para la magnitud del engaño. «Un fraude», terminó Elena, un fuego silencioso encendiéndose en su voz. «Me vendieron lo que ya era mío». La cabaña se sentía más cálida sin la ayuda de la estufa, como si las propias tablas reconocieran a su gente. Las paredes, que parecían oprimir con una hostilidad húmeda apenas unas horas antes, ahora se sentían como brazos cerrándose a su alrededor en protección. Lo que Elena tenía no eran solo 7 pesos de podredumbre. Era el terreno legítimo de su madre y una promesa pospuesta. Tomás se pasó una mano por el pelo entrecano, su rostro animado con un propósito que borraba años de dificultades de sus facciones. «Mi padre debió de darle este lugar a tu madre antes de irse del pueblo. Yo era solo un niño entonces. Nunca me dijo por qué nos mudamos, solo que había habido problemas con los Montenegro». Miró alrededor de la cabaña con nuevos ojos, viendo no decadencia, sino legado. «Regresé después de que mi esposa murió, sin ningún otro lugar a donde ir. Terminé durmiendo aquí porque se sentía correcto de alguna manera, como si estuviera destinado a estar aquí». Las piezas encajaban con una simetría que no podía ser coincidencia. Tomás encontrando refugio en la cabaña que su padre había poseído una vez, Elena ganando la escritura de la tierra que había pertenecido a su madre, Lucía descubriendo el escondite que conectaba sus pasados. Era como si la propia cabaña hubiera orquestado su encuentro, uniendo hilos de memoria y azar en un patrón que había estado esperando décadas para emerger. «Lo registraremos», dijo Elena con la voz firme de determinación. «Lo haremos oficial y pediremos lo que se nos debe, no solo a nosotros, sino a todos los que estafaron». El aviso naranja todavía brillaba desde la puerta, pero ahora parecía menos amenazador. Un tigre de papel contra el peso sólido de la escritura en sus manos. Sofía asintió, la cautela en sus ojos dando paso a un orgullo feroz que reflejaba el de su madre. «Necesitaremos un abogado, alguien que no esté en el bolsillo de Montenegro». «La señora Teresa de la biblioteca», sugirió Lucía, saltando ligeramente sobre las puntas de sus pies con emoción. «Dijo que solía ser abogada antes de mudarse aquí». Afuera, el arroyo aplaudía con sus manos heladas, contra las piedras, y los pinos susurraban su aprobación. El viento, que había parecido tan hostil apenas unos días antes, ahora traía una promesa de cambio, de justicia largamente aplazada, pero finalmente al alcance. Elena volvió a doblar cuidadosamente la escritura, alisando las arrugas con dedos reverentes. Su madre le había dejado este legado, no solo tierra y una cabaña, sino una causa, una oportunidad de enmendar un viejo error. Leonor Rojas, que había alimentado al hambriento y cantado alabanzas con una voz clara como el agua del arroyo, que le había enseñado a su hija a mantenerse erguida, incluso cuando el mundo empujaba con fuerza, le había dejado una última lección, que la dignidad podía ser reclamada, que la justicia podía despertar después de un largo sueño.
Los ojos de Tomás se encontraron con los de Elena, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Ya no eran extraños reunidos por las circunstancias, sino aliados unidos por una historia compartida que ninguno sabía que existía. Juntos, contarían una historia largamente enterrada, y quizás, al contarla, encontrarían su propio lugar en su continuación. La oficina del registro municipal olía a tóner, a virutas de lápiz y a un leve dulzor de la cafetería de abajo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sobre todos un brillo pálido que acentuaba las arrugas de preocupación y las sombras de la falta de sueño. En un tablón de anuncios cerca de la entrada, los volantes de una venta de pasteles competían por el espacio con avisos de despidos en el aserradero y hojas de inscripción para la campaña de abrigos de invierno. Elena estaba de pie en el mostrador, con la escritura y las páginas del libro de contabilidad extendidas ante ella como una mano de cartas en un juego que nunca esperó jugar. A su lado, Tomás cambiaba su peso de un pie a otro, incómodo con la camisa de botones prestada del hijo de la señora Teresa, demasiado apretada en los hombros, demasiado corta en las muñecas, pero la única ropa decente que tenía para una aparición oficial. La noticia se había extendido por Arroyo Seco con la eficiencia que los pueblos pequeños reservan para las historias de injusticia. La gente se reunió en la oficina del registro, vecinos con serrín en los puños de sus camisas de los turnos de la mañana en el aserradero, señoras de la iglesia con sombreros de invierno que habían visto mejores décadas, 2 hombres del viejo aserradero que recordaban los guisos de Leonor durante la huelga del 92. Su presencia se sentía como un calor vivo en la espalda de Elena, un recordatorio de que las comunidades tienen memorias más largas que las corporaciones. Diana Pineda estaba de pie junto a un archivador, con los labios pintados y rígida en su uniforme municipal, su expresión vacilando entre el desapego profesional y una genuina curiosidad. Había llegado temprano, aparentemente para archivar informes. Su atención seguía desviándose hacia la creciente multitud, hacia las conversaciones murmuradas que se silenciaban cuando la puerta se abría para admitir a Germán Montenegro. Llegó tarde, su colonia precediéndolo como un anuncio, la mandíbula apretada en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Sus botas, pulidas hasta brillar como un espejo, chirriaban ligeramente sobre el linóleo mientras se dirigía al mostrador. «Vaya reunión», comentó, asintiendo a rostros familiares con la facilidad practicada de un hombre acostumbrado a ser la persona más poderosa en cualquier habitación. «¿Cuál es la ocasión?» Elena colocó la escritura sobre el mostrador, el movimiento deliberado, casi ceremonial. La llave de latón tintineó contra el laminado como una pequeña campana en una capilla silenciosa, atrayendo todas las miradas hacia el documento con su cinta descolorida y su sello oficial. «Fue certificada ante notario», dijo, señalando la marca que aún se destacaba claramente contra el papel amarillento. Estaba escondida para su custodia. La funcionaria, una mujer de mediana edad con gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello, se inclinó para examinar el documento. Sus uñas, pintadas de un alegre color coral, golpeaban pensativamente el mostrador mientras leía. «Esto parece ser una escritura de cesión de derechos de 1989», dijo, su tono neutral, pero sus ojos agudos de interés. «De Elías Ríos a Leonor Rojas». Tomás dio un paso adelante, con los hombros erguidos por algo más antiguo que la vergüenza, el deber de un hijo para con la memoria de su padre, un testigo que sale a la luz. «Mi padre firmó ese papel», dijo, su voz encontrando su aspereza. «Dejó un libro de contabilidad de las participaciones impagadas del programa de restitución de la madera». Su dedo trazó la columna de ceros, cada uno una pequeña y silenciosa acusación. «Lo guardé donde me dijo porque no podía soportar lo que los Montenegro hicieron a lo largo del arroyo». Habló de árboles talados más allá del límite acordado, de límites marcados ignorados,
de sobres de dinero en efectivo que se encogían cada temporada hasta que dejaron de llegar, de hombres que dejaron de hacer preguntas porque la cena no esperaba y los trabajos escaseaban. Mientras hablaba, las cabezas asentían en la sala, confirmación de aquellos que lo habían vivido, que habían visto cómo el arroyo se llenaba de sedimentos después de la tala ilegal, que habían visto cómo sus propias participaciones disminuían y desaparecían. Un murmullo creció, no hostil, sino humano. El sonido de una comunidad recordando junta, de experiencias individuales reconocidas como parte de un patrón más grande. El lápiz labial de Diana pareció de repente demasiado brillante contra su rostro palideciente, al darse cuenta de las implicaciones. La funcionaria examinó el sello del notario con minuciosidad profesional. Llamó a un supervisor de la oficina trasera, comparó las firmas con los registros municipales. La ley tiene una poesía lenta cuando finalmente se inclina hacia el lado correcto de la justicia. La temperatura de la sala pareció subir 1 grado, una respiración colectiva contenida, mientras los ojos oficiales escaneaban la historia no oficial. Montenegro intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos, su confianza visible pero deshilachándose en los bordes. «Papel viejo», dijo a la ligera, como si descartara el dibujo de un niño. «Derechos confusos, recuerdos confusos. ¿Quién sabe qué arreglos se hicieron en aquel entonces? Los registros se pierden, los tratos cambian de manos». Entonces, una anciana con un abrigo acolchado habló desde el fondo de la sala, su voz delgada pero clara como una campana en una mañana de domingo. «Leonor Rojas alimentó a mi marido cuando Montenegro le redujo las horas después de que se quejara de la tala del arroyo. Lo recordamos claramente». Asintió hacia Elena, un gesto de solidaridad a través de las generaciones. La madre de esa mujer tenía un corazón más grande que todo este pueblo y una memoria afilada como el invierno. Si ella dijo que había un acuerdo, lo había. Las cabezas asintieron. Un pastor se aclaró la garganta y mencionó cómo Leonor había organizado el banco de alimentos durante los tiempos difíciles. Una maestra dejó su bolso y recordó cómo Leonor había cosido los disfraces para la obra de la escuela cuando se recortó el presupuesto. Recuerdo tras recuerdo, el testimonio se acumulaba como piedras en un túmulo, marcando un camino de regreso a la verdad. La funcionaria selló 3 veces, una en el acuse de recibo de la escritura, una en la actualización del registro de la propiedad y una en el aviso de queja sobre el programa de restitución de la madera. Cada sello cayó con el peso del reconocimiento oficial, de un sistema que corregía lentamente su curso. El aire cambió, palpablemente, como si se hubiera abierto una ventana en una habitación cargada, dejando entrar el primer aliento de la primavera. Nadie aplaudió, todavía no. Esto no era tanto una victoria como un reconocimiento, un mal reconocido pero aún no reparado. Elena se encontró con la mirada de Montenegro y la sostuvo, no con rencor, sino con una dignidad que él no podía tasar, no podía descontar, no podía descartar con un gesto de su mano bien cuidada. Él parpadeó primero, una pequeña concesión pero significativa en un hombre no acostumbrado a retroceder. «Esto requerirá una revisión», dijo, su voz tensa en los bordes. «Consulta legal. La empresa tiene procedimientos, protocolos». «La empresa tiene obligaciones», interrumpió la funcionaria, sus uñas de color coral golpeando el libro de contabilidad. «Y parece que han sido aplazadas durante bastante tiempo». Se volvió hacia Elena, su expresión suavizándose. «La escritura es válida, señora. Rojas, la propiedad es legalmente suya, como lo ha sido desde 1989. En cuanto al programa de restitución». Miró a Montenegro, luego de nuevo al libro de contabilidad. «Eso sí que requerirá una investigación más a fondo, pero el registro muestra claramente que los pagos eran debidos y no se hicieron». La justicia
Cuando finalmente se pone de pie, no necesita gritar, simplemente declara su presencia, y el mundo se reorganiza alrededor de la verdad. El aviso naranja de infracción todavía existía, la cabaña todavía goteaba, las reparaciones todavía se cernían, pero ahora había un camino hacia adelante, un reconocimiento que no podía ser revocado con un portapapeles y un coche municipal. Al salir de la oficina del registro, la gente se detenía para estrechar la mano de Elena, para tocar el hombro de Tomás, para alborotar el pelo de Lucía. Había una sensación de presenciar algo importante, de estar presente en un momento en que el orden habitual de las cosas había sido cuestionado y encontrado deficiente. La camioneta de Montenegro todavía esperaba en el estacionamiento, un recordatorio de que el poder rara vez cede sin cálculo, pero su motor parecía más silencioso de alguna manera, menos seguro de su dominio. Elena apretó los documentos recién sellados contra su pecho, sintiendo la presencia de su madre como una mano cálida en su hombro. Leonor Rojas, que había alimentado al hambriento y recordado sus promesas, que le había enseñado a su hija que la dignidad era un derecho de nacimiento que ninguna dificultad podía revocar, habría estado orgullosa de este momento, no de la victoria, sino de la verdad finalmente recibiendo su peso adecuado. Mientras caminaban de regreso hacia la cabaña, Lucía saltaba adelante, recogiendo piñas y examinándolas con la seria atención que los niños prestan a los tesoros naturales. Sofía caminaba al lado de su madre, sus pasos cayendo en el mismo ritmo que siempre habían compartido, en los buenos tiempos y en los de escasez. Tomás las seguía unos pasos atrás, todavía encontrando su lugar en esta historia inesperada. El arroyo brillaba a la luz de la tarde, el hielo derritiéndose en sus bordes donde el sol alcanzaba a tocar el agua. La cabaña esperaba en su pequeña elevación, todavía rota, pero ya no abandonada. Y si las ventanas parecían brillar un poco más a medida que se acercaban, si la puerta parecía estar un poco más recta sobre sus bisagras, quizás era solo el ángulo cambiante del sol, o quizás era la casa misma, reconociendo a su gente que volvía a casa por fin. Para la primavera, la cabaña olía a aceite de limón y a pan. El invierno se había retirado lentamente, a regañadientes, pero inevitablemente muy parecido a las viejas injusticias que habían ensombrecido Arroyo Seco durante generaciones. La nieve se derretía del techo en constantes goteos que excavaban canales en los montones de nieve restantes, exponiendo parches de tierra, donde los primeros brotes verdes empujaban tímidamente hacia el sol cada vez más fuerte. Voluntarios del pueblo repararon el techo los fines de semana, sus martillos creando un ritmo que resonaba por todo el valle, mientras el arroyo cantaba más fuerte con el deshielo. El sindicato de carpinteros envió a 3 miembros jubilados que recordaban los sándwiches de Leonor durante la huelga del aserradero. Reemplazaron las vigas podridas y reforzaron el porche hundido sin aceptar un céntimo. El club de lectura de la biblioteca donó un sillón de mimbre y una estantería de libros de bolsillo con lomos agrietados y páginas con las esquinas dobladas, historias muy queridas y pasadas de mano en mano, tal como Leonor hubiera querido. Sofía pintó los marcos de las ventanas de azul celeste, el color alegrando el exterior desgastado de la cabaña, como una sonrisa que se abre en un rostro solemne. Trabajaba metódicamente, sus pinceladas uniformes y cuidadosas, tarareando en voz baja las alabanzas que su abuela había cantado mientras tendía la ropa, creando una continuidad a través de los años, un hilo de memoria tejido en la tela de su nuevo comienzo. Lucía plantó caléndulas a lo largo del camino y colgó un letrero hecho a mano cerca de los escalones de la entrada. El rincón del arroyo, pan y libros. Las letras se tambaleaban encantadoramente, cada una pintada con la seria concentración de una niña que entiende que está creando algo importante. Había adoptado la costumbre de poner un plato de lo que estuvieran horneando
junto con una pila de libros que los visitantes podían tomar prestados o quedarse, según la necesidad. Los sábados, la puerta estaba abierta a los vecinos, leñadores con serrín todavía pegado a sus camisas de franela, maestras con exámenes que corregir pero tiempo de sobra para conversar, madres empujando cochecitos con bebés dormidos, un cartero que tarareaba mientras hojeaba colecciones de poesía. Venían no por lástima, sino por hambre de conexión, por el simple placer de un lugar donde se recordaban los nombres y se valoraban las historias. La pared donde una vez ondeaba el aviso naranja, ahora sostenía una copia enmarcada de la escritura de Leonor, la cinta planchada, el papel protegido detrás de un cristal, no como una declaración de propiedad, sino como un testimonio de la historia restaurada, de promesas cumplidas a través de las generaciones. A su lado colgaba la fotografía de Leonor y Elías, sus jóvenes rostros preservados en un momento de risa que ya no se sentía como un misterio, sino como una bendición del pasado sobre el presente. Tomás traía leña y, a veces, en tardes tranquilas, historias. Se sentaba más erguido estos días, con la barba recortada, los ojos claros de propósito. La cabaña que lo había albergado en su hora más oscura, ahora le ofrecía algo más valioso que un mero refugio. Le daba un lugar en una comunidad, un papel en una historia más grande que sus luchas solitarias. Se había mudado al pequeño cobertizo detrás de la biblioteca, lo había arreglado con sus propias manos y había encontrado trabajo ayudando a los ancianos con reparaciones en el hogar. El legado de su padre, una vez enterrado bajo las tablas del suelo, ahora vivía en la forma en que se comportaba, con dignidad, con cuidado por los vulnerables, con una fuerza tranquila. Las camionetas de Montenegro todavía hacían temblar la carretera, sus motores un recordatorio de que el poder rara vez renuncia a su control por completo. Pero había enviado un cheque de restitución con una disculpa escrita como una hoja de cálculo. Números ordenados, humanidad implícita en lugar de expresada. El dinero se destinó a un sistema séptico adecuado, una nueva bomba de pozo, aislamiento que mantenía el invierno afuera, donde pertenecía. No era justicia en su forma más pura, pero era un reconocimiento, un comienzo que podría, con vigilancia, convertirse en un cambio duradero. Diana vino a por una hogaza de pan un sábado por la mañana, con las mejillas sonrosadas por algo más que el frío de principios de primavera, murmurando que los procedimientos pueden mejorar, que las reglas a veces necesitan flexibilidad para servir a su verdadero propósito. Elena le entregó el pan caliente sin un sermón, sin recriminaciones. La cabaña le había enseñado que la gracia era más poderosa que los rencores, que las comunidades sanan cuando los puentes reemplazan las barreras. La habitación contenía canela, levadura y el suave murmullo de las páginas al pasar, mientras los vecinos intercambiaban libros de bolsillo, de la pequeña estantería que Sofía había construido. La luz entraba a raudales por las ventanas que ya no goteaban, proyectando patrones en el suelo que Lucía trazaba con el dedo, inventando historias sobre criaturas de rayos de sol y amigos de las sombras. La casa crujía y se asentaba, no con quejas sino con satisfacción, como un perro viejo que encuentra el lugar perfecto junto al fuego. Una tarde, mientras la lluvia cosía el porche con hilos de plata, Lucía se acurrucó al lado de Elena, su pequeño cuerpo cálido y sólido. «Abuela, ¿hicimos que la casa fuera valiente?» La pregunta, inocente y profunda, tomó a Elena por sorpresa. Miró a su nieta, esta niña que nunca había conocido la estabilidad hasta ahora, que había visto a su abuela caer de espaldas de miedo el primer día, que había sido testigo del lento y constante trabajo de reclamar no solo una propiedad, sino un lugar en el mundo. Elena rió suavemente, el sonido mezclándose con la gentil percusión de la lluvia. Quizás la casa nos hizo valientes a nosotros. Las palabras se sintieron verdaderas tan pronto como salieron de su boca. Este lugar,
Con su historia de bondad y sus lecciones de perseverancia, había extraído de ellos fortalezas que no sabían que poseían. Sofía se unió a ellos en el columpio del porche, con harina en el antebrazo de la hornada de la mañana, una mancha de pintura azul en la sien por retocar el marco de una ventana. «Tú me enseñaste eso, mamá», dijo, su voz entrecortada por recuerdos tanto dolorosos como preciosos. A levantarse con amabilidad, a levantarse de todos modos. Elena miró a su hija, la niña que había llevado a través del invierno más sombrío de sus vidas, que había aprendido temprano que el mundo podía ser duro, pero que de alguna manera había conservado la capacidad de ver la belleza en los pequeños momentos, de crear un hogar con cualquier material que la vida le proporcionara. Miró a Lucía, cuya mano era un ancla pequeña y segura en la suya, cuyo futuro ahora contenía posibilidades en lugar de solo esperanzas precarias. «No ganamos gritando», dijo Elena, la sabiduría ganada a través de décadas de dignidad silenciosa, sino recordando quiénes somos. Al honrar el legado de generosidad de Leonor, al reconocer el intento de restitución de Elías, al permitir que Tomás entrara en su círculo de confianza, al aceptar ayuda sin rendir el orgullo, habían reconstruido más que una cabaña. Habían reconstruido una forma de estar en el mundo que valoraba la conexión por encima de la competencia, que medía la riqueza en relaciones en lugar de recursos. Apagó la lámpara, la habitación cálida por la compañía y el pan. Afuera, el arroyo mantenía su promesa, el agua fluyendo incesantemente hacia horizontes invisibles pero confiables. Dentro, el honor se asentó como una colcha sobre sus hombros, envolviéndolos en la certeza de que pertenecían a este lugar, el uno al otro, a una historia que aún se desarrollaba. Quien fue humillado un día fue recordado con honor al siguiente. La rueda del mundo giraba, llevando a cada radio de la sombra a la luz a su debido tiempo. Y el amor y la dignidad que tenían, esos eran tesoros que nadie podía robar, monedas que se apreciaban al compartirlas, inversiones que pagaban dividendos en momentos tranquilos como este, donde la lluvia golpeaba el techo y la familia respiraba al unísono y el futuro se extendía ante ellos no como una amenaza, sino como una invitación. Lucía bostezó, su cabeza volviéndose pesada contra el hombro de Elena. «Me gusta nuestra casa», murmuró, con los párpados cayendo. «Cuenta buenas historias». «Sí», asintió Elena, acariciando el cabello de la niña mientras el sueño la reclamaba. «Las mejores. Historias de pérdida y hallazgo, de caer y levantarse, de extraños que se convierten en familia, de una comunidad que redescubre su corazón. Historias que continuarían mucho después de que se hubieran ido, tejidas en las propias tablas de la cabaña, susurradas por el arroyo, llevadas por el viento a través de los pinos que lo habían presenciado todo. Mientras la oscuridad se acumulaba y la lluvia se suavizaba hasta convertirse en un suave golpeteo, Elena Rojas se sentó en el porche del hogar que siempre había sido suyo, rodeada de la familia que había luchado por mantener unida en una comunidad que había recordado cómo ver con claridad. La cabaña en el recodo del arroyo se mantenía sólida contra la noche, sus ventanas brillando con bienvenida, su puerta abierta a lo que el mañana pudiera traer.